Hace millones de años, los dragones eran reales. Asia Central dio vida a los dinosaurios más temibles que han reinado en la Tierra. Cuando los dinosaurios regían en China. Asia hace 160 millones de años. El clima era cálido e inestable. Las nubes están el doble de altas y las tormentas son el doble de potentes. Además, un primitivo bosque se llena con las primeras formas de vida. Por todas partes hay criaturas luchando por conseguir espacio y alimento. Mientras tanto, al sur, las nubes oscuras se funden en el horizonte. Algunas criaturas presienten el peligro y comienzan a escapar. Cerca del bosque, un enorme herbívoro se detiene al lado de la corriente. Por allí un depredador acecha a su presa. Se abalanza sobre ella como un relámpago. Antes de que haya terminado el ataque, estalla una violenta tormenta que desencadena un torrente de agua. De nada sirve intentar escapar. Los dinosaurios, arrollados por la fuerte tromba de agua, desaparecen rápidamente. Con el tiempo, sus cuerpos destrozados quedarán enterrados en el sedimento, y así se conservarán durante los siguientes 160 millones de años. Actualmente, su tumba descansa en China, la tierra del dragón. A 1.600 kilómetros al sudoeste de Pekín, cobijada por las exuberantes colinas de la provincia de Sichuan, se encuentra la ciudad de Zigong. Aquí, en 1979, se construyó el primer museo de dinosaurios de Asia. Además de una espectacular galería visual, cuenta con los restos de más de 100 dinosaurios, conservados hasta la época. El paleontólogo Dale Russell de la Universidad de Carolina del Norte es uno de los pocos occidentales testigo de semejante carnicería. Estoy caminando sobre un enorme cementerio de huesos de dinosaurio. Es uno de los lugares con mayor acumulación de huesos de dinosaurio que el hombre haya encontrado jamás. Y aquí están conservados, más o menos intactos, pues se han dispersado por la superficie de la arena. Hay más de 8.000 huesos. En total, 6 especies completamente nuevas, únicas en China, quedaron sepultadas en este cementerio de dinosaurios. Resulta fácil de visualizar si lo intentas. Estamos rodeados por una enorme cantidad de cadáveres putrefactos de la que solo una parte sobresale de la arena. El olor es algo indescriptible e insoportable. Este lugar es como un infierno en 4 dimensiones. Esta es la pelvis de un depredador. Junto a ella está el fémur de su presa. Perteneció a uno de los herbívoros de cola y cuello largos que vagaban por la Tierra hace 160 millones de años. Estos gigantes llamados saurópodos tenían unas patas del grosor de 3 troncos y unos cerebros del tamaño de una pelota de golf. Además de los animales terrestres más grandes que hayan existido jamás, también fueron de los más afortunados. El saurópodo más grande encontrado en Zigong medía 30 metros y pesaba igual que 7 elefantes. El gran lagarto marrón se denomina homeisaurio por su cuello y se cree que es el saurópodo más largo de su época que se ha encontrado. En el pasado, los paleontólogos afirmaban que su cuello se mantenía erguido como una jirafa. Ahora se sabe que esto es físicamente imposible. El cuello no estaba concebido para mantenerse erguido, como se muestra aquí, sino para alcanzar movilidad hacia el frente y los lados.
El cuello estaba reforzado por largos y delgados huesos a cada lado. Si el homeisaurio intentase elevar la cabeza, estos huesos estallarían. Por el contrario, mantenía el cuello a ras de tierra. Creemos que este largo cuello funcionaba como una especie de brazo, sobre una grúa móvil, de forma que el animal podía pastar a modo de segadora a medida que su cuerpo se movía muy lentamente, como un enorme cortacésped realmente eficaz. Se movía lentamente y no paraba de comer. El homeisaurio se comportaba igual que otros saurópodos. Pero los saurópodos de aquí son los primeros que se descubrieron. Representan los mejores restos del mundo desde la mitad del período Jurásico. El Jurásico fue el segundo de los 3 períodos geológicos, conocido como la Era de los Dinosaurios. Comenzó con el Triásico hace 245 millones de años. Al Jurásico le siguió el Cretácico, que fue testigo del final de la Era del Dinosaurio, hace 65 millones de años. Los saurópodos de mediados del Jurásico en China no solo eran antiguos, sino también únicos. El homeisaurio poseía una característica que Dale Russell casi había pasado por alto. Contaba con un garrote al final de su cola del tamaño de una pelota de fútbol que podía utilizar como arma mortal. Esta maza medieval se parece bastante al garrote de la cola del homeisaurio. Y si el homeisaurio estuviera en peligro, si lo atacara un dinosaurio carnívoro, creo que no dudaría en utilizarlo así. Ni siquiera el depredador más grande podía competir con este enorme garrote colgante. El saurópodo de China era diferente porque el mundo en el que vivía también lo era. Hace 245 millones de años, China no existía. Formaba parte de un inmenso continente llamado Pangea, donde los dinosaurios podían vagar en libertad. Con el tiempo, Pangea se fragmentó y Asia Central quedó apartada, aislada del resto del mundo. Las criaturas que vivían allí siguieron su propia evolución de modo especial. Durante 70 millones de años, los dinosaurios de Asia Central vivieron completamente aislados. Pero esto no iba a durar mucho. Cuando el Jurásico dejó paso al Cretácico, la Tierra empezó a cambiar. El clima se calentó y el nivel del mar aumentó, provocando un efecto invernadero que impulsaría la evolución. Florecieron las primeras plantas y con ellas aparecieron las abejas y las mariposas. En Asia apareció una extraña criatura nueva. Era del tamaño de un cerdo y se escabullía a través de la maleza en su camino hasta convertirse en uno de los dinosaurios más conocidos del mundo. En 1922 se realizó una expedición pionera a Mongolia patrocinada por el Museo Americano de Historia Natural y dirigida por el auténtico Indiana Jones Roy Chapman Andrews. Andrews iba en busca de pruebas del hombre primitivo, viajando en una caravana de camellos y coches. Sin embargo, encontró algo mucho más primitivo. Roy Chapman Andrews viajó a Asia buscando el origen de la humanidad, pero por el contrario encontró la mejor tierra de dinosaurios fosilizados de todo el mundo. En la época de Andrews, los dinosaurios de América del Norte ya eran famosos. El Triceratops, con su imponente cola y 3 grandes cuernos, era la estrella de finales del Cretácico. Pero sus antepasados eran un misterio. Nadie sabía de dónde procedía. Entonces, en un lugar llamado Los Acantilados de Fuego, Roy Chapman Andrews dio con una pista. El cráneo de un dinosaurio con cuernos que se parecía al Triceratops, aunque más primitivo.
denominado Protoceratops, era el candidato perfecto como antepasado, excepto por un detalle. Vivía en la misma época que el Triceratops, pero a muchos miles de kilómetros de allí, en el interior de Mongolia. A lo largo de 6.500 kilómetros, una antigua ruta comercial se abría camino serpenteando a través de las estepas. Conocida como la Ruta de la Seda, unía China con Occidente desde la época de los romanos. Más recientemente, ha sido tierra de descubrimientos para los paleontólogos. En 1993, una expedición chino-japonesa siguió una pequeña parte de la Ruta de la Seda en busca de fósiles. Encontraron 4 carnívoros y 7 herbívoros, toda una comunidad de dinosaurios. Pero la recompensa del viaje fue el descubrimiento de un dinosaurio desconocido que resolvería el misterio que rodeaba al Triceratops. El paleontólogo chino Dong Chi-Ming hizo el descubrimiento, y lo que encontró fue verdaderamente importante. Un esqueleto casi completo intacto, con un cráneo perfecto. Se trataba de un herbívoro que corría sobre sus patas traseras y tenía una cabeza peculiar. Dong lo llamó Archaeoceratops, que significa antigua cara con cuerno. Con 1 metro de largo, tenía el tamaño y constitución de un ciervo pequeño. Para Dong Chi-Ming fue parte de una historia más larga. El Archaeoceratops tenía una cola y un hocico en forma de gancho, igual que el Protoceratops, pero era más pequeño y más primitivo. Y lo que resultaba esencial es que se había encontrado en unas rocas mucho más antiguas. Fue muy emocionante encontrar al Archaeoceratops, porque aquello demostraba que los antepasados de esos ceratops vivían en Asia a comienzos del período Cretácico. El Archaeoceratops era 30 millones de años más viejo que el Triceratops, la edad exacta de sus antepasados. Pero en caso de que estén emparentados, ¿cómo hizo un dinosaurio de Mongolia para terminar en Montana? Hace 120 millones de años, unas gigantescas convulsiones en la Tierra produjeron una tremenda erupción de fuego, provocando un corrimiento de los continentes. El Océano Pacífico se fue hundiendo gradualmente, lo que provocó que Asia y América del Norte se aproximasen. Con el tiempo colisionaron por encima del Círculo Ártico, formando un puente de tierra denominado Estrecho de Bering. Durante el período Cretácico se produjo un puente de unión. Tenemos esta ruta migratoria que quedó trazada a través de la región de Bering, donde se dibuja el camino migratorio más extenso de la era de los dinosaurios, por el que estos animales fueron subiendo hasta llegar casi hasta el polo. Allí, en el otro extremo de la Tierra, quedaron aislados y surgieron nuevas especies. Hace 100 millones de años, en algún lugar de Mongolia, cientos de herbívoros emigraron hacia el norte. Un depredador seguía cada uno de los movimientos. Siguiendo a la manada a una cierta distancia, esperaba pacientemente a algún rezagado. Entonces, dio un repentino traspiés. Su gran tamaño le hizo precipitarse, se quedó atrapado en un pantano y pereció bajo su propio peso. Con el tiempo, sus huesos se fueron convirtiendo en piedra hasta desaparecer bajo lo que más tarde se convertiría en el desierto de Gobi.
Hoy en día, el Gobi es una tierra baldía, de arena y matas, que se extiende 800.000 kilómetros cuadrados a través del sur de Mongolia y parte del norte de China. Aquí solo llueve cada 2 o 3 años. La temperatura en verano puede sobrepasar los 40 grados y en invierno puede llegar a ser inferior a los 10 grados. Únicamente los nómadas que se trasladan en las estaciones se atreven a adentrarse en esta tierra inhóspita. Es extraño encontrar a un occidental, a excepción de algún que otro explorador intrépido o un buscador de dinosaurios intentando desvelar los secretos del pasado. En 1999, el Dr. Phil Currie, del Museo Royal Theo de Canadá, se desplazó hasta aquí para resolver el misterio. Por aquí la carretera está mucho mejor. ¿Llamas a esto carretera? El cauce del río. Currie le seguía la pista a un tiranosaurio que podría haber sido un producto de exportación asiático. Este es el Valle Numek, uno de los mejores lugares del mundo para encontrar dinosaurios. Y con toda seguridad, uno de los mejores lugares para encontrar tiranosaurios. Como me interesa investigarlos, me quedaré aquí durante una buena temporada. Durante 10 días, Currie y su equipo recorrieron el desierto en busca de huesos de dinosaurio, aunque sin éxito. Después de un largo día de búsqueda, encontraron un antiguo yacimiento que había sido explorado en los años 70 por cazadores rusos y polacos. En la parte más profunda de la excavación, descubrieron una roca repleta de dientes. Acabamos de descubrir otro cráneo y el esqueleto de un tarbosaurio joven. Tenía aproximadamente 1 año, medía 4,5 metros de largo y pesaba 1 tonelada. Un espécimen desarrollado de tarbosaurio tenía la altura de un edificio. Tarbosaurio quiere decir lagarto temible. Con su enorme cabeza y sus robustas patas traseras, era el depredador más espectacular de su época. Cuando un tarbosaurio se ponía de pie, un hombre le llegaría por la rodilla. Estaba formado por una masa de músculos y huesos, con feroces dientes dispuestos en un cráneo de enorme tamaño. Si nos fijamos en los dientes, podemos ver una de las adaptaciones que experimentaron estos animales y que les hacían tan sofisticados. Sus dientes son mucho más anchos que los de un terópodo normal, y esto significa que eran capaces de atravesar un hueso. Por este motivo era el rey de su tierra. El tarbosaurio guardaba además un extraordinario parecido con el dinosaurio rey de Norteamérica. El tarbosaurio es más grande y tiene algunos dientes más, pero por lo demás es como un tiranosaurio. Dado que el tiranosaurio, el tirano del Cretácico, se encontró únicamente en Norteamérica, los científicos creyeron durante mucho tiempo que había evolucionado de otro dinosaurio de Norteamérica, el tirano del Jurásico, el alosaurio. Tiene los mismos dientes afilados, grandes garras y pequeños miembros delanteros, pero era más pequeño. Era como un tiranosaurio a escala más pequeña. Sin embargo, el tarbosaurio se parecía mucho más. Cada uno de sus huesos era idéntico y guardaban un claro parentesco. A algunos les resulta sorprendente que el pariente más cercano al tiranosaurio, el tarbosaurio, esté en Asia. Se trata de un pariente muy cercano. De hecho, a 8 o 9 metros pueden parecer el mismo animal. El tarbosaurio era otro dinosaurio asiático que emprendió un largo viaje a través del puente de tierra hacia Norteamérica. De manera que si el tiranosaurio procede del tarbosaurio, ¿de dónde viene el tarbosaurio?
¿Qué dinosaurio de Asia Central dio origen a este terrible depredador? La respuesta está en las arenas del desierto de Gobi. Phil Currie y su equipo se preparan para adentrarse en el pasado de los dinosaurios más feroces. Y sería gratificante que un astuto depredador, que en una época acechaba en las sombras del desierto, hubiera estado muerto durante 85 millones de años. Amanece un nuevo día en el desierto de Gobi. Los buscadores de huesos han regresado. Llevan ya 2 semanas de expedición, pero para el paleontólogo Phil Currie, la aventura no ha hecho más que empezar. El descubrimiento del tarbosaurio no solo despeja las dudas sobre el antepasado del tiranosaurio, sino que ofrece una buena pista sobre su origen. Fue una gran suerte que el fósil perteneciese a un espécimen joven. Cuando Currie examinó el cráneo detenidamente, se hizo una idea. Lo interesante de estos cráneos es que cuando observas el hocico, resulta muy largo y bajo en comparación con el de un adulto. Este hecho, junto con otros aspectos del esqueleto, me llevan a una nueva forma de ver al tiranosaurio. En el primitivo bosque del Cretácico, el joven tarbosaurio se parecía muy poco a su pariente. Era pequeño y más rápido que el adulto. En cuanto a su forma y complexión, era una copia de especies completamente distintas. Una sospecha hizo que Currie y su equipo observaran con más detalle los huesos del tarbosaurio adulto. Si te fijas en los huesos de la planta del pie, ves que uno de ellos está pinzado hacia arriba. Se trata de un nuevo tipo de adaptación o mecanismo que permite a estos animales correr más rápido. Tan solo otro grupo de dinosaurios tiene un pie así. Los raptor. ¿Podría un pequeño depredador engendrar un monstruo 20 veces más grande que él? Hoy en día reconocemos que los tiranosaurios se derivan de unos dinosaurios carnívoros muy especializados con aspecto de pájaro llamados raptor, de pequeño tamaño. No están relacionados con los grandes carnívoros del principio de la era de los dinosaurios. Los raptor eran depredadores pequeños y ligeros de peso. La familia de dinosaurios más próspera que ha existido. Contaban con una estructura impresionante, afilados dientes en forma de sierra, garras como cuchillos en las manos y una garra retráctil en forma de hoz en cada pie para desgarrar a sus presas. Este famoso raptor vivía en el desierto de Gobi. Phil Currie se encuentra en el territorio del velociraptor. Esta es exactamente la zona donde se podría encontrar a un velociraptor, y eso es justo lo que espero descubrir hoy. El velociraptor tenía un cerebro desarrollado que empleaba para engañar a su presa. También era extraordinariamente veloz, capaz de rebasar a su presa y girar rápidamente utilizando la cola como contrapeso. Velociraptor es sinónimo de pies rápidos. 2 metros de longitud de la cabeza a la cola, aproximadamente el tamaño de un lobo. Lo que le faltaba de estatura lo compensaba con agilidad, rapidez y astucia. Debido a su tamaño, se cree que el velociraptor cazaba en grupo, utilizando tácticas como la emboscada, sorprendiendo incluso a la presa más grande.
Ningún ser humano ha visto nunca un velociraptor, pero Phil Currie puede imaginarse cómo sería un encuentro con él. El velociraptor estaba muy bien adaptado como depredador, con un cráneo largo y estrecho, dotado de grandes dientes, grandes ojos para una buena visión y cerebro desarrollado que le permitía comportarse de manera muy compleja. Quizá era su gran cerebro lo que le llevaba a cazar en grupo. Cuando atacaban, las que hacían realmente el trabajo sucio eran las garras. Eran muy grandes, mucho más grandes que los dientes y se prolongaban como cuchillos afilados. Imagínate que te ataca un grupo de 6 a 12 animales de un tamaño similar al de un lobo. Es terrorífico. Además, el animal contaba con unas patas bastante fuertes que le permitían brincar y saltar fácilmente. Desde luego, creo que preferiría ser atacado por un animal como el tiranosaurio que por un grupo de estos repugnantes e insaciables animalitos. Los Raptor estaban magníficamente equipados para sobrevivir, pero si un grupo de ellos no son lo bastante diabólicos, otro asesino acechaba en el desierto hace 80 millones de años. Las temperaturas eran muy altas y la arena se extendía hasta el infinito. Un raptor se escondía en las dunas. Cerca de allí, un dinosaurio había depositado sus huevos en un hoyo, protegidos del viento y la tormenta amenazadora. El raptor empezó a aproximarse a medida que la primera de las crías comenzó a romper el huevo. De repente, se desató una violenta tormenta que enterró a las crías y al raptor bajo la arena asfixiante. Actualmente, el lugar es una pared altísima de arenisca roja. Un año después de su histórica expedición, Roy Chapman Andrews regresó al lugar que llamó Acantilados de Fuego. Aquí realizó su más famoso descubrimiento. El primer nido de dinosaurio completo. Hasta entonces, nadie sabía ni siquiera que los dinosaurios eran ovíparos. Se recogieron 25 huevos en total, además de 70 cráneos de Protoceratops, lo que hizo pensar al equipo que el dinosaurio con cuerno era la madre. No muy lejos de allí descubrieron el esqueleto de un nuevo dinosaurio sobre una nidada de huevos. Teniendo en cuenta que vivía rapiñando los nidos del Protoceratops, el equipo le llamó Oviraptor, ladrón de huevos. Medía casi 2 metros y tenía un cráneo ligero con ojos grandes y sin dientes. El Oviraptor tiene el aspecto más extraño de entre los dinosaurios. Tiene una cabeza como la de un pájaro y su pico es un pico muy ancho. Sus brazos son muy largos, con garras prominentes, como también lo son las de sus largas patas. Equipado con armas perfectas para atacar a pequeñas presas y romper huevos, el Oviraptor actuaba como el villano del Cretácico. Desde los años en que Roy Chapman Andrews exploró el Gobi, el desierto permaneció cerrado para los científicos occidentales a causa de la Guerra Fría. Fue en 1993 cuando Mongolia invitó de nuevo al Museo Americano de Historia Natural. Los buscadores de huesos Michael Novacek y Mark Norrell fueron de los primeros occidentales que volvieron al lugar de la expedición de Andrews. En la actualidad es habitual encontrar huevos, aunque nadie ha visto su interior. Mark Norrell estuvo a punto de realizar el descubrimiento más importante de su carrera, el primer embrión que se había encontrado de un dinosaurio carnívoro. De la noche a la mañana, estos huesos diminutos transformaron la imagen del Oviraptor, el ladrón de huevos.
En vez de encontrar un Protoceratops en su interior, que era lo que todos se habían imaginado, descubrieron sorprendentemente una pequeña cría de Oviraptor. Era tan evidente que el Oviraptor no había atacado ese nido como que no murió en los años 20 en los acantilados de fuego. Con toda probabilidad era el dueño de ese nido. Se había corregido un error de 75 años. El Oviraptor no era un ladrón, sino un padre responsable. El equipo continuó excavando todo el nido de huevos con el esqueleto del Oviraptor en lo alto. El hallazgo reveló un montón de aspectos sobre el comportamiento de los dinosaurios. Estos Oviraptor que descansan sobre el nido tienen las patas dobladas hacia adelante y plegadas, como las avestruces cuando se sientan sobre los huevos. Los brazos son cilíndricos. Es como si los animales que incubaron estos huevos agachados se comportasen como si fuesen aves. Pero este descubrimiento no fue la única sorpresa que encontrarían los científicos. Hace 130 millones de años, en China, había un primitivo lago repleto de vida. El aire se cargaba con los chillidos de antiguas criaturas. A medida que los dinosaurios se acercaban a beber en la distancia, podía escucharse un estruendo. La explosión de un poderoso volcán arrojó a lo alto una bocanada de gas y polvo tóxicos. Un millón de toneladas de ceniza cayó del cielo y acabó con cualquier forma de vida en varios kilómetros a la redonda. Actualmente, el lugar de este desastre prehistórico está próximo a la ciudad de Beipiao, en la provincia de Liaoning. Centro de la dinastía manchuriana en una época, Beipiao fue el hogar del emperador más poderoso de toda China. Ahora su gloria se ha desvanecido y la ciudad vive de la minería y la agricultura. Una mañana del año 1996, los campesinos locales salieron a trabajar. Fue sobre una ladera formada a partir de ceniza volcánica donde Li Jianfang encontró una extraña losa de piedra. De regreso en el Museo Geológico Nacional de Pekín, se lo enseñó al paleontólogo Chi Con. La caja contenía un dinosaurio fosilizado, distinto a todo lo que había visto hasta entonces. Cuando el campesino me dio este fósil, lo primero que me impresionó fue lo sorprendentemente bien conservado que estaba. De los 10.000 fósiles, este es el mejor. No solo conservaba todos sus huesos, sino que se apreciaban perfectamente las costillas, los ojos e incluso los órganos internos. Aquí tenemos a un dinosaurio depredador, pariente lejano de los raptor. Chi Con le llamó Sinosauropteryx, que significa ala de dragón chino. Un carnívoro de 2 patas, 1 metro de longitud, con patas largas, dientes afilados y una gran rapidez para alcanzar presas veloces. Pero además tenía algo que no se había visto anteriormente en un dinosaurio. Enseguida observé que había una pequeña capa de algo en la superficie de la piel. Me llamó mucho la atención. Pensé en 2 posibilidades. Por una parte podría ser pelo, y por otra una especie de estructura similar a una pluma. Unos finos filamentos que iban desde los 5 milímetros hasta los 5 centímetros de longitud cubrían algunas partes de su cuerpo. Serían plumas. Habrían esquivado su extinción sobreviviendo como aves.
La polémica comenzó en 1861 con el descubrimiento del único fósil que había conservado plumas. Dado que solamente tienen plumas los pájaros, lo denominaron Archaeopteryx, que significa antigua ala. El Archaeopteryx era el primer pájaro, pero su esqueleto se parecía mucho al de un dinosaurio. Habría evolucionado de un dinosaurio. Para demostrarlo había que encontrar el eslabón perdido, un dinosaurio con plumas. Parecía que el Sinosauropteryx era ese eslabón. Sin embargo, las pruebas no eran concluyentes. Unas fotos al microscopio mostraban que los filamentos estaban enmarañados y enredados, lo que dificultaba el aislamiento individual de las hebras. Algunos críticos dijeron que podría tratarse de tejido muscular desfibrado. Otros afirmaron que eran consecuencia de errores cometidos durante la preparación del fósil. Así que la polémica quedó sin resolver. En la actualidad, una fortificación protege el lugar donde se encontró el Sinosauropteryx. Una de las zonas más ricas del mundo en fósiles fue la denominada Paleopompeya, después de que la ciudad romana quedase enterrada bajo toneladas de ceniza volcánica. Ahora el Museo Geológico vigila la zona y paga a los campesinos para que recolecten fósiles con la esperanza de realizar otro descubrimiento. En 1998, un campesino extrajo una nueva losa de roca de la llanura y en ella encontró un dinosaurio. El paleontólogo Chi Con se encontraba en aquel lugar. Después de encontrar el Sinosauropteryx en 1996, creímos que daríamos con el primer dinosaurio con plumas, pero lo que no pensamos fue que resolveríamos completamente la cuestión del origen de las aves. Sin embargo, se encontró otro dinosaurio con plumas aquí en 1998. Se trataba de una criatura totalmente nueva. Este dinosaurio estaba emparentado con los raptor. Tenía largas patas para correr y garras afiladas para agarrar a las presas. Pero en vez de una mandíbula llena de dientes tenía un pico, y en vez de escamas estaba cubierto de plumas. Su nombre es Caudipteryx, que significa cola de plumas. En esta ocasión, las plumas son inconfundibles. Conservado en posición yacente, el dinosaurio se ve claramente en la roca. Las plumas de su cola miden 20 centímetros y las de sus brazos 10 centímetros. Phil Currie fue uno de los primeros que vio el espécimen. El Caudipteryx tiene plumas que pueden compararse perfectamente con las plumas de los pájaros actuales. No hay duda de que nos encontramos ante un dinosaurio con plumas como las de un ave. Este nuevo hallazgo fue objeto de titulares y convenció a toda una generación de escépticos. Para mucha gente era la prueba definitiva de que las aves procedían de los dinosaurios. Actualmente, la creencia ortodoxa es que durante millones de años, los dinosaurios raptor se fueron haciendo más pequeños, más ligeros y más rápidos. Desarrollaron plumas y finalmente consiguieron volar. Pero cuando un misterio se desvela, surge otro nuevo. Asia Central guarda enigmas incluso más grandes y extraños. Hace 70 millones de años, los dinosaurios eran las criaturas más grandes, astutas y crueles de la Tierra. En Asia se encontraba una que podía ser además la más extraña. La criatura está al acecho de su presa. O viceversa. Hay algo raro en ella que no había en ninguna otra criatura anterior. En tan solo un instante, la evolución perdió el control. China y Mongolia han resuelto muchos misterios sobre los dinosaurios, pero uno de ellos continuaría siendo todo un enigma. En 1954, una expedición de la Unión Soviética y Mongolia al desierto de Gobi descubrió una garra de 70 centímetros.
Los científicos pensaron que pertenecía a una tortuga gigante. 25 años más tarde se desenterraron cráneos desconocidos junto con extraños huesos del pie. Los hallazgos fueron aislados y nadie supo de qué se trataba. Así que se mantuvieron archivados e ignorados. En 1993, un equipo chino se adentró en el corazón del desierto Al-Ashan, en el interior de Mongolia. Instalaron su campamento y vivieron como nómadas, durmiendo en tiendas de fieltro denominadas gurs. Unos días antes de irse de aquel lugar, encontraron la garra de un carnívoro. Muy cerca descubrieron el hueso del pie de un herbívoro. Era evidente que se trataba de un dinosaurio, pero por lo que se podía apreciar, los huesos no coincidían. Se desenterraron los fósiles y se almacenaron en un depósito al sur de Pekín. 6 años después, los buscadores de dinosaurios Don Chi Ming y Dale Russell fueron a examinar el esqueleto. Si encontrar un dinosaurio en las rocas del norte de China es difícil, encontrar uno almacenado puede resultar todavía más complicado. Mientras la búsqueda continúa, el misterio y la confusión que rodean al nuevo y extraño dinosaurio sigue aumentando. Existe una especie de creencia popular según la cual un paleontólogo es capaz de identificar y predecir la forma de un animal a partir de un hueso. Seguir esa creencia, francamente, me hace sentir muy mal porque cada predicción que hago sobre el aspecto del animal queda anulada por el siguiente hueso que encontramos. Cuando al final se recuperan los huesos del almacén, Dale Russell los vuelve a montar cuidadosamente. Aquí tenemos unos dientes parecidos a los del dinosaurio asaltador de nidos. La mandíbula era parecida a las que se encontraron en los dinosaurios que atacaban los nidos con huevos. Esta garra parece que podría pertenecer a la mano de un gran dinosaurio carnívoro. Una garra así perteneció a un carnívoro feroz. Y este hueso del pie debe formar parte del pie de un dinosaurio herbívoro de tamaño mediano. El pie pertenecía a un saurópodo primitivo. Lo que tenía Dale eran los huesos de 3 dinosaurios diferentes agrupados en uno. Cuando los colocas todos juntos, pertenecen a un animal de aspecto muy raro que se llama alxasaurio. Denominado así por el desierto en el que se encontró, el alxasaurio tenía el tamaño de un hombre, unas potentes caderas y un estómago como el de un luchador de sumo. Su robusto cuello soportaba una cabeza pequeña con los dientes propios de un herbívoro y un pico. Sus largos brazos terminaban en garras fuertes y largas que utilizarían para arrancar las hojas de los árboles. Esta curiosa y compleja criatura, así como todos estos huesos misteriosos encontrados durante los últimos 50 años, pertenecían a una familia de dinosaurios denominados tericinosaurios. Cuando se descubrió, algunos pensaron que el tericinosaurio era un dinosaurio diseñado por un equipo porque contaba con restos y fragmentos de diferentes tipos de dinosaurios. El alxasaurio era tan completo que Dale Russell pudo demostrar que el tericinosaurio estaba relacionado con los raptor, lo mismo que los tiranosaurios. El tericinosaurio era descendiente de los dinosaurios raptor, igual que el tiranosaurio. Pero ha evolucionado por una trayectoria diferente. Mientras el tiranosaurio se convirtió en un cazador veloz, el tericinosaurio se transformó en un herbívoro de movimientos lentos. Aquí está la paradoja, un dinosaurio herbívoro y carnívoro. La historia no se termina aquí. Todavía estaba a punto de dar un nuevo giro. En 1999 se descubrió en China otro tericinosaurio y tenía plumas.
Dado que los pteriginosaurios están emparentados con los raptor y los raptor a su vez con los tiranosaurios, algunos científicos mantienen que los dinosaurios con plumas eran mucho más frecuentes de lo que se creía en un principio. Si es así, el poderoso tiranosaurio podría haber sido un polluelo con plumas. Cada nuevo descubrimiento de dinosaurios en Asia es una prueba de que el misterio continúa. En ningún lugar hemos sentido la misma emoción al descubrir un nuevo dinosaurio como la que sentimos en China y Mongolia. Vas caminando por Asia Central, te encuentras todas esas cosas fascinantes y no importa a dónde vayas, ni tampoco lo que excaves. Siempre hay algo nuevo. En la tierra donde los dinosaurios tenían plumas, los carnívoros comían plantas y el monstruo favorito del mundo era un producto asiático, la realidad puede superar a la ficción. Sin embargo, estas criaturas fueron reales y regían la Tierra.